Hola, ¿cómo estáis? Juan al habla. Lo prometido es deuda. Os comenté que iba a hacer un vídeo de cómo trabajar un tema desde cero, fase por fase, y aquí me tenéis. Antes de nada quería repasar un poco lo que comenté en aquella especie de vídeo que en realidad quería ser una charla con vosotras en Zoom, pero bueno, no pudimos hablar y quedó como un monólogo. Bueno, rápidamente, mi historia, ¿vale? Para que nos situemos, en YouTube pondré la marca para que lo saltéis si no os interesa. Yo soy ingeniero técnico en telecomunicaciones, hice un máster de robótica en Suecia, no lo acabé, me sentó muy mal el tiempo, volví, me puse a trabajar, estudié en la UNED, psicología, el grado, a los 28, 29 años creo, algo así, más o menos, o 27. Ahí empecé a aprender a estudiar autónomamente, ¿vale? La UNED es una especie de antiacademia en el sentido de que no hay clases, hay centros asociados, hay tutorías, pero no suele haber clases como tal y es un estudio muy autónomo. Por manuales, exámenes tipo test, eso es lo que menos me gusta porque podrían ser de desarrollo, pero son cientos de estudiantes al año, no sé si llega a miles, y claro, pues tendrían que corregir todo eso y no quieren, ¿se entiende? Pero por lo demás es una buena escuela para saber o para empezar a aprender a estudiar, ¿vale? Allí, pues eso, tenías que saber cómo trabajar con manuales y yo me los compré todos, no estudié por resúmenes, que es una cosa que también se puede hacer y también está bien porque los resúmenes son muy completos. No sé si alguien ha visto alguno, pero le invito a que busque alguno en Telegram o en Facebook, están todos gratuitamente. Y nada, y ahí empecé a afrontar manuales. Al principio me costó, me acuerdo de psicobiología, por ejemplo, que es el del examen PIR también. Me quedé atravesado el primer tema, el segundo, me acuerdo, con mi ex, que le comentaba, me quedé pillado con lo de la meiosis, la mitosis y todo eso. Es que lo recuerdo con cariño, esa página. Se me hizo un mundo. Llevaba un tiempo sin estudiar, estaba trabajando en un taller y me saqué la carrera entre grasa y latiguillos. Entonces, pero al final pillé el truquito de leer manuales enteros varias veces y estudiarlos y sacar buena media, ¿vale? Yo tengo un 9 y pico en la media de la UNED, pero se me quedó menos porque las optativas en la UNED, bueno, ya ninguna, no cuenta para hacer media. Que justamente son las optativas, son Vallejo, Comeche, técnicas cognitivo-conductuales, bueno. Total, ahí aprendí bastante. En cuarto, entre tercero y cuarto me entero del examen PIR, me contacto con Bernat directamente, le llamo por teléfono un verano y le pregunto consejo. Me recomienda Belloc y me lo empiezo a leer por mi cuenta y ya me lo tomo en serio y empiezo yo a estudiar el examen PIR, ¿vale? Yo me lo saqué la primera, pero estudié más de un año y está todo en el Excel objetivamente puesto. Vamos, el tiempo efectivo, de estudio diario. Incluso lo que comía o si iba al trabajo, creo que lo compaginé con el máster de investigación, pero a veces eso lo tendría que repasar porque no me acuerdo muy bien cuando hice el máster de investigación en la UNED. Vale, todo esto para deciros que cuando me topé con las academias, y eso que Persever es de manuales y tal, me chirriaron varias cosas. Entonces al final acabé depositando por mi cuenta, aunque sí que hacía los simus de Persever y iba a las tutorías con ellos dos, con Bernat y con Ivette. Entonces, lo que me chirriaron fueron el sistema por vueltas, sobre todo eso, pero en realidad no me contagié mucho. Yo no sabía cómo estudiaba la gente, no me relacioné, yo tenía mi vida, mis amigos y mi novia, mi perrita. Y ese aislamiento creo que no lo tenéis muchos de los que estáis estudiando ahora y me parece un poquito delicado. Yo creo que si estudiara ahora no hubiera fluido tanto como fluí aquel año, ¿vale? Entonces, con el tiempo he visto más cosas que me han ido chirriando, sobre todo cuando he hecho tutorías con vosotras pues hace 2 o 3 años, que las he hecho gratis, ya lo dije, y ahora lo quería hacer un poquito más profesional, por así decirlo, ¿vale? Sigo encontrando cosas inconvenientes de cobrar y ventajas, claro. La ventaja es que puedo dedicar más tiempo a esto para mis libros y mis hobbies y tal.
Pero bueno, supongo que ya vais viendo que las tutorías a veces se me van del tiempo y no estoy mirando el setting exacto que os digo de las tarifas y estas cosas, ¿vale? Bueno, entonces, más cositas. Una cosa que creo que se plantea mal en general es que estudiamos el examen PIR como si fuera un examen de grado. Y está claro que no es lo mismo, ¿no? Esta semana he estado haciendo unas formulillas y unos Excels, si no me quedo a gusto. Y claro, he contado que en Persever, no he contado en CD y APIR, pero debe ser muchas menos páginas, en Persever son 7.300 páginas. El total para aprender, o total que es susceptible de que nos entren preguntas ahí, ¿vale? Entonces, 7.300 páginas por delante impiden que estudiemos como si fuera un examen de grado. Entonces, resumir y repasar no es un buen método para sacar plaza. Esto es lo que creo yo. Luego aquí entra el tema de los testimonios, que si queréis hago un vídeo aparte, pero de entrada ya os digo que no me fío de ellos, no porque la gente vaya a mentir, ni lo haga a mala fe, ni nada, pero yo separo mucho el que alguien pueda estudiar muy bien y luego que lo sepa explicar. A eso le llamo yo metacognición, bueno, le llamamos todos, los del ámbito de estos de cómo aprender y todo eso. Eso es ganar metacognición, y hay gente que estudia muy bien y luego no sabe explicarlo, y además se juntan un montón de sesgos que impiden al opositor explicar bien lo que hizo, ¿vale? Entonces, testimonios que he escuchado yo los últimos 3 o 4 años, y no escuché ninguno, como os digo, cuando estaba estudiando, pues me preocupan bastante, me sorprenden y me preocupan. Primero porque, bueno, hay gente que, no sé cómo se lo ha sacado, pero como dice que lo ha hecho, siempre tengo sospechas. Yo lo que diría es que cuando alguien comenta en grupos, por ejemplo, cómo lo hace, yo pediría muchos datos. O sea, esquemas, tienes registradas las horas, o no sé exactamente el método, porque a mí me ha costado páginas, Excel, Drive, ¿no? Yo he compartido todo exhaustivamente y, coño, pues lo que yo digo, pues está ahí, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es, nosotros vamos a estar un año, bueno, o algunos lleváis más, y algunos este año no lo vais a sacar, esto es por pura estadística, o sea que vamos a estar todos varios años estudiando tratamientos con evidencia. Pero ¿qué hay de la evidencia sobre aprender, sobre opositar, sobre memorizar, sobre... no sé? Lo digo porque YouTube está plagado de vídeos que os pueden explicar estas cosas que yo explico. Y las academias le dan la espalda a todo eso, y nadie se queja. Entonces esto me llamó mucho la atención, y me sigue llamando la atención esto, Es como si yo dijera que en terapia con mis chicos, ¿no? Con los adolescentes o con los niños y con las familias, que trabajo con familias enteras, pues os dijera que hago, no sé, cosas extrañas o cosas así. Pues bueno, me pediríais explicaciones, me diríais en qué te basas, me pediríais algo, o sea, algo para alguna evidencia para sostener lo que digo, ¿no? Pues eso es lo que yo le pediría a alguien que hiciera un testimonio, no un vídeo de estos de YouTube acabando con el creer que tú puedes y estas frases así un poco vacías, ¿vale? Que yo nunca jamás lo diré, porque no va de esto, no va de creer que uno puede, sino de acabar creyendo lo que lo es. O sea, en función de cómo estudies, acabas creyéndolo, pero no al revés, ¿vale? Como la técnica esta típica de la autoestima y el espejo. Vale. Entonces, lo que os voy a explicar ahora es un poco el conjunto de experiencias que yo tuve como estudiante, luego como estudiante autónomo, que bucea en un montón de disciplinas, materias, libros diferentes, y también con lo que voy aprendiendo con vosotras en las tutorías, que yo aprendo muchísimo, y todo lo bueno que veo, pues os lo robo, y siempre os lo digo, ¿vale? Y de luego pido permiso por si tengo que compartirlo, por ejemplo, con los esquemas que compartiré luego. Entonces, este conjunto de cosas es lo que he acabado que me vaya creando yo una especie de metodología propia, pero que si buceáis por ahí veréis que no son cosas tampoco muy extrañas, ¿vale? Lo que sí que está muy adaptado a esta circunstancia, a un examen que tenemos en las 3 academias, porque eso es común, más de 200 temas por delante, más de 7.000 páginas que podríamos ampliarlo a 9.000 por ahí o 10.000,
y que partimos de estudiantes de grado e incluso de máster que no han tenido por qué estudiar así para sacar buenas notas, porque no requieren estas etapas académicas, no requieren de saber aprender para sacar buenas notas, y que el contenido para mucha gente es muy nuevo, es como si no hubieran dado eso nunca. Para empezar, porque mucha gente ni siquiera abre un libro durante la carrera. Entonces, al afrontar manuales enteros, pues claro, la primera dificultad es cómo leer textos académicos, que eso es lo que en una de las fases voy a intentar guiaros un poco para que tengáis más pistas, más trucos o otras ideas por lo menos, ¿vale? Creo que no me dejo nada. Yo sé que se puede sacar plaza sin nada de todo lo que voy a decir ahora, porque hay gente que estudia muy rara, o sea, aquel amigo que os comenté que no es raro, es una metodología probada, la de hacer preguntas, ¿vale? Él se hizo una base de datos propia de preguntas, como os dije. Entonces, no sé si conocéis la regla 80-20 de la ley de Pareto, pero yo tengo otra de 80-20 que se la robé a Johan Cruyff, no sé si os suena, fue un entrenador de fútbol y un jugador, supongo que sí. Y este hombre decía que para ganar la liga, para ser el número 1, el equipo tienes que conseguir construir un equipo que o metiera 80 goles por liga o construirlo para que no le metieran más de 20. Pues esto también se puede aplicar un poco a esto. Si hay gente que, por ejemplo, usa Ankis o Flashcards, lo va a tener que usar muy bien. Y si apuesta a esa metodología o esa técnica, la tendrá que hacer muy bien. Que, por cierto, por lo que veo, se está como difundiendo un uso de las Flashcards que yo no le veo mucho sentido por todo lo que he ido aprendiendo de cómo se usan las Flashcards y las fichas en plan casero, que es como lo uso yo para escribir mis libros y mis historias. Entonces da igual que sean preguntas, flashcards o lo que sea. Por ejemplo, hoy me decía un compañero, Jorge, que ya os hablo de él a veces, que parece que hay un opositor que comenta que leyendo y releyendo se pudo sacar la plaza. Y creo que quedó de los primeros de España. Bueno, como os decía antes, sospecho de entrada, porque no tengo más datos, y luego se lo compro si lee y relee muchísimo y muy bien y tiene una retentiva, una memoria espeluznante. Entonces, pero leer y releer es un acto muy pasivo y os habréis dado cuenta ahora las primeras semanas conmigo que os cansáis mucho más y que es un salto de calidad un poco diferente lo de no leer tanto o no leer así, o quedarse con el leer más el resumen. Pero bueno, por eso siempre me quedaré con la duda esta de la gente que se lo saca la primera en 6 meses con estas historias. Pues algún día me gustaría entrevistar a alguno, pero en profundidad y preguntarle para aprender, porque yo soy primero que quiero que la gente apruebe rápido y estudie muy bien, eficaz y eficientemente, pero siempre sospecho de antemano, claro. Entonces, eso es el resumen un poquito que os digo antes de pasar fase a fase. Son 13 minutillos, trataré que en YouTube salga para que os lo podáis saltar, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, he dividido en 5 etapas o 5 fases cómo trabajar un tema. La primera sería una exploración general de toda el área. La segunda, la prelectura, que nos sirve para ir haciendo el borrador de lo que será nuestro esquema guía. Ahí conocemos un poquito el territorio, lo hacemos muy rápido, es una lectura ultra rápida que digo yo, para no perdernos en los detalles, que es lo que suele pasar si empezamos a leer por el primer párrafo sin saber más o menos cómo está organizado el tema, qué es lo que pueden preguntar, cuáles son los primeros niveles de jerarquía, luego hablaré de eso. Y en realidad aquí lo importante es diferenciar la lectura de ficción con la lectura académica, que casi nunca lo he escuchado yo que aclarar esta distinción, O al menos yo no me he encontrado personalmente con una explicación así. Cuando acabamos la prelectura, que no es una lectura que tiene que llevar pocos minutos, pues pasamos a limpio el borrador. Luego discutiré, hay gente que le gusta hacerlo después, al final, cuando ya tiene todo claro del tema. Tiene sus inconvenientes, pero yo lo haré al principio, luego lo voy a argumentar.
nada, y luego, después del esquema, que el esquema, justo la función que tiene, no solo para orientarnos, sino también para tener el contexto amplio y empezar a memorizar cada una de las secciones de ese tema, ¿vale? Entre la cuarta y la quinta etapa no hay mucha diferencia. En realidad, si lo pensamos, cuando estamos esos días que estamos memorizando un tema, en realidad ya estamos haciendo evocaciones, aunque hayan pasado unos minutos desde la última vez que lo hicimos, o unas horas si nos han cortado el rollo y hemos cambiado de bloque y lo pasamos para el día siguiente, ha pasado unas horas. Las evocaciones, la quinta etapa no deja de ser pues una prolongación de la cuarta, ¿vale? Y depende del tiempo que nos quede hasta el examen, pues pueden entrar desde 2, 3 hasta 5, 6 evocaciones, cada vez mucho más espaciadas, ¿vale? Este sistema lo he visto por ahí que le llaman sistema de arrastre, porque se diferencia del sistema de vueltas. Si a alguien se le ocurre cómo hacer sistema de vueltas respetando los principios de active recall, repetición espaciada, mezcla de asignaturas por día, etc., pues yo encantado, pero por lo pronto voy a orientar a la gente a que estudie por arrastre. De hecho lo hago porque ahora tengo estudiantes de segundo de grado, que eso es una maravilla, me encanta trabajar con estudiantes tan pronto, y yo les insto a que memoricen y hagan este sistema ya, ahora, ¿vale? Sin resúmenes tampoco. Lo digo porque esta cosa que también se ha ido como difundiendo estos años, de que no hay que memorizar nada porque el examen es de reconocimiento, pues no me lo trago, y de hecho, ya os digo, a 2 años vista les estoy animando a la gente a que estudien así, ¿vale? Porque haciendo esto se te queda la información mucho tiempo, mucho. Y de hecho, y se graba a fuego. No sé si supongo que lo estaréis descubriendo, que aunque pasen una semana o 10 días, tú puedes cantar literalmente muchas cosas, casi todo el porcentaje del tema de lo que tú hayas trabajado, ¿vale? Luego, pueden pasar efectivamente varios meses, decae la curva del olvido y el umbral sigue estando más alto de lo que te preguntan en el examen. Pero eso es otra cuestión. Si tú pretendes que te suenen 200 temas y que te llegue para plaza simplemente con ese nivel de que me suena todo, pues te juegas a que no consigas plaza, que es la mayoría de gente, ¿vale? Por estadística pura. Entonces, pasamos a la primera etapa o primera fase de organización, ¿vale? Este es el mismo ejercicio que haremos en la prelectura con un tema, ¿vale? Para mí es como esto de las muñecas rusas, por eso he puesto luego la imagen, porque es el mismo ejercicio. Tú en realidad cuando afrontas un área entera, pretendes eso, conocer un poquito cómo se pueden distribuir los temas, cómo se pueden agrupar, cómo se pueden renombrar incluso, el orden en el que lo voy a estudiar, qué peso le voy a dar a una parte u otra. Y esto, claro, muchas veces me preguntáis, bueno, pero yo no conozco el contenido. Pues para eso están los preparadores, creo, o los profesores incluso, que son los que sí que conocen el terreno y te pueden advertir un poco más o menos de cómo puede ser el mapa de eso, ¿no? Que es lo que pretendo yo con vosotros, con vosotras, en las periféricas sobre todo. En clínica este ejercicio no se tiene que hacer mucho, o no se puede. O sea, si se pudiera mejor, porque cuanto más proceses la información, reagrupando los temas y asociándolos, ya te los comienzas a aprender. Con clínica no pasa porque pues el orden ya es natural, es decir, pues hay un orden de entidades nosológicas, de trastornos, y es muy difícil reagrupar mucho. Los de infantil es otra agrupación natural, como mucho se pueden juntar bipolar y depresión mayor, por ejemplo, con perinatal un poquito ahí, pero bueno, es poco asociable o es poco agrupable esos temas y se estudian con ese orden más o menos, bueno, con el orden de importancia, pero poco más. En cambio, con las periféricas se pueden hacer muchas cosas y se ponen agrupaciones que luego os enseñaré esquemas míos propios en el que muestro cómo se puede de un vistazo ver una materia entera. Por ejemplo, evaluación psicológica, la parte que no es clínica, evaluación psicológica se puede ver de un vistazo, o todas las técnicas cognitivo-conductuales del manual de Ruiz, por ejemplo, a una vista, a una cara se puede hacer, ¿vale? Y se puede hacer en DIN A4, lo que pasa es que a mí me gustaba hacerlo en el ordenador y por eso están así, en esquemas A3, ¿vale? Vale. Y también esto nos permite siempre ir de arriba a abajo. Y si podemos, que ya os haré un esquema, pero si pudiéramos hacer un esquema de todo el examen PIR, yo empezaría por ahí. Y luego vamos detallando
cada vez más lo que sabemos. Pero primero siempre el cuadro completo, la visión general, ¿vale? La vista de pájaro, llamadlo como queráis. Eso ya lo haré yo, no hace falta que hagáis todo el esquema de todo el examen PIR, es un poco friki, pero del área en el que estáis atacándola, o no, en la que estáis ahora con ese tema, pues sí que lo haría, ¿vale? Hay dos cuestiones que nos han impedido siempre hacer esta labor de organización previa, ¿vale? La primera es que si nos damos cuenta, el número de páginas por tema de los manuales es artificial. Son unidades didácticas que siempre, más o menos, ocupan lo mismo y no tiene sentido. No tiene por qué los temas, todos los, ¿no?, en ese orden, tener el mismo grado de importancia o estar al mismo nivel de jerarquía. Por ejemplo, hace poco, con un opositor, la semana pasada, recordé técnicas conductivo-conductuales, creo que habían 2 o 3 temas, no sé si era ahí, pero bueno, o en evaluación psicológica, es un ejemplo más claro. Todas las técnicas, autoinforme, observación, todo esto, están en temas diferentes, en el mismo grado de jerarquía que la introducción o temas posteriores, ¿no? Pero eso está así de forma artificial, porque han decidido pues endosar los manuales académicos donde cada unidad didáctica se reparten entre los coleguitas que te van a escribir el capítulo, van a ganar mini puntos para la carrera profesional, pero no tiene mucho sentido ordenar las cosas así, ¿no? Esta es la primera variable que nos impide pues hacer ese ejercicio, que creo que es muy bueno ya para empezar a recordar. Y el otro es que los calendarios de las academias también impiden también ver esto. En Persever, por ejemplo, que me lo conozco muy bien, está ordenado por semanas y cada semana tiene 7, 8 temas, 9, ¿no? Pero esa distribución de temas pues solo tiene sentido para ese orden temporal que quieren aplicarnos a todos los estudiantes, pero si lo piensas teóricamente, si conoces un poco de esas áreas, y todos deberíamos saber un poco, porque ya somos todos graduados en psicología, y si no, por lo menos cuando ya has hecho la primera vuelta, ya te das cuenta que ese orden no tiene por qué seguir ese, ¿no? O sea, que nos condicionan esas dos cosas para no hacer una cosa tan sencilla como eso, como reagrupar más o menos cómo yo puedo atacar esos temas y qué relación tienen y si están en el mismo orden de jerarquía, que me parece muy importante esto de los niveles de jerarquía, que le he puesto ya ese nombre y ya estoy todo el día con esa palabreja, a ver si se me ocurre otra. Vale. Entonces, esto también sirve, pero esto os estoy acompañando yo en eso, pero lo podríais hacer solas, que es, bueno, no solo veo cómo se pueden reagrupar los temas, cómo se asocian, sino que, bueno, con el grado de importancia que tiene, voy a distribuirme el tiempo que tengo, ¿no?, en base a eso. Entonces, antes de sentarme con un tema, pues primero eso, me tengo que organizar temporalmente. El material que tengo disponible, si no lo tengo que conseguir ahora al principio, no mientras estoy estudiando, porque ahí es cuando tengo que estar fluyendo, no tengo que estar preocupando de conseguir en no sé qué grupo todo el material. Y de hecho esto, pues yo, si se puede, en una semana o 2, organizamos, planificamos todo el año, con todo el material necesario, y bueno, ya nos entendemos con el tema del material, pero hay que tenerlo por lo menos antes del área, ¿no? Recopilar todo lo que te haga falta, diseñar un poco la estrategia tú sola o conmigo, con el preparador, y eso. En la fase de planificación estratégica, por así decirlo, esa me parece muy importante y hay que hacerla sin empezar a estudiar, ¿sí? Si tenemos una guía, como yo, mejor, pero se puede hacer uno solo. Lo que pasa es que nunca nadie nos ha invitado a hacer esa organización porque es que ni en la carrera nos hacía falta hacer esta organización. Ya pues nos ponen por cuatrimestres y vamos ahí materia por materia sin ni siquiera saber qué relación tiene una materia con la otra, y vamos aprobando así un poquito, ¿no? Bueno, pues esto también se está contagiando a una posición tan seria como esta. Lo del tiempo será muy importante, y la organización y el tema de los niveles de jerarquía, porque hay que contestar a esta pregunta: ¿cómo trabajaríamos un tema si tuviéramos menos módulos o menos tiempo del que nos gustaría dedicarle? Por ejemplo, si yo sé que para tener el tema entero de, yo qué sé, psicopatología de la memoria, pues yo requiero 15 o 20 módulos. Pero por planificación temporal, por mi estilo de vida, por lo que sea, por lo que queda poco, o porque hay 200 temas, yo solo tengo disponibles 5 módulos. ¿Cómo estudiaría ese tema? Esta es la pregunta básica de esta oposición, y yo quiero daros mis respuestas, o quiero, no sé, discutir un poco el
el cómo gestionar esa falta de tiempo en algunos de los temas. Porque en clínica ahora no nos estamos poniendo demasiados límites, porque son los más importantes, pero cuando lleguemos a las periféricas nos faltará tiempo. Siempre nos faltará tiempo. Y hay que saber cómo gestionarlo, este tiempo, ¿vale? Y en función de las características del examen. Que por cierto, estamos 2 personas más, Jorge, uno de ellos, analizando pregunta a pregunta, pero no comentando el examen como la mayoría de academias, sino analizando parámetros que a mí se me han ocurrido que son muy importantes y que pocas veces o ninguna he visto analizado por el resto de academias, ¿vale? Si lo han hecho, me disculpáis y me decís que sí, que lo han analizado, pero bueno, yo lo quiero hacer, al menos lo quiero hacer yo, ¿vale? No sé si... bueno, sí, me dejaba. También aquí es momento, aunque seamos primerizos, que no lo somos, ¿no? Prácticamente ninguno, ya hemos dado vueltas. Aquí deberíamos decidir más o menos qué hacer con esas cosas comunes entre los temas y entre las áreas, porque hay solapaciones entre áreas. Y aquí yo os puedo ayudar yo y cualquier tutor o cualquier profesor de las academias, pero bueno, hay que decidirlo ahora, porque cuando llevemos 5 o 10 temas no tendrá sentido empezar a integrar tablas transversales de una cuestión determinada. O sí, pero tendríamos que tirar para atrás, no es tan sistemático y no hay ninguna dificultad en plantearlo ahora, con el tiempo disponible, con mis conocimientos previos, porque a lo mejor me he quedado a las puertas de la plaza, entonces yo pues me puedo permitir hacer más tablas que los demás. Bueno, esto se tiene que pensar, creo, ha sonado un poco directivo, pero creo que es bueno que se pueda pensar en esta fase. La de qué elementos me gustaría ir recopilando que están esparcidos por diferentes temas, pues lo típico, incidencias, prevalencias, lo de modelos y autores. Yo hice una base de datos de 1100 y pico líneas, ¿no?, de modelos, pues eso me parece un poco excesiva, pero no sé, temas que se pueden agrupar. Evaluación clínica, por supuesto, que está en Vallejo, en Belloc, en el manual concreto de evaluación clínica de la UNED. Bueno, cosas así. Yo las pensaría antes de nada, antes de empezar el área. ¿Cómo lo haría? Pues en hojas blancas o en tablas, en el ordenador o en Notion, la gente que use el Notion, ¿no? Bueno, yo lo definiría también en esta primera fase. Y aún no hemos tocado un libro, pero ya estamos pensando cómo vamos a estudiar, ¿vale? Recordar creo que el experimento con los expertos en ajedrez, creo que era, ¿no? O no sé en qué ámbito, pero bueno, esto de que los expertos en un campo dedican mucho más tiempo en la planificación, ¿no? Porque es importantísimo. Y aquí hay como 2 personas, el que planifica y el que ejecuta, ¿no? En uno mismo. Claro, el que ejecuta va a tender a no hacer caso al que planificó. Y es eso también otro arte en verdad de vivir, ¿vale? Pues si yo me planifico un cambio de hábitos así, y está bien planificado y es inteligente, pues el ejecutor tendrá más problemas para escabullirse un poco de esto. Pues aquí también es importante tomar en cuenta eso, los horarios semanales, que para eso están las tutorías y lo trabajáis conmigo. Y la libretita esa que os dije al principio, que no sé si se está usando mucho, pero es para esto, para ganar metacognición, para ir viendo mis sensaciones, en qué peco, cómo manejo la culpa cuando no hago algo bien que yo me había propuesto, ¿no?, a mí misma. Bueno, para eso sirve la libreta, que es como una extensión del psicólogo o del mentor, o una extensión de la parte mía, que es que el planificador o el que... ¿no? Bueno, ya me entendéis. Y me parece muy útil esa herramienta, no solo para estudiar, sino para la vida en general. Pues llevar un diario, ¿vale? Bueno, entonces, como ejemplos de cómo, pues eso, de un vistazo ver toda una materia, tenemos estos esquemas que los tenéis disponibles en mi blog. Esto, por ejemplo, es un tema, cada cuadro es un tema, sí, pero con esto ya los conectamos, ya sabemos que todos son técnicas, sí, hombre, se pueden saber de un vistazo, pero si lo ordenamos de esta manera ya tenemos casi todo los primeros niveles de jerarquía, al menos, de evaluación psicológica, ¿vale? Esto se puede hacer con muchas materias, con psicobio, experimental. Aquí tengo otra, que es la de técnicas cognitivo-conductuales. Pues eso está aquí todo muy simplificado, muy resumido, pero bueno, como veremos cuando analice el examen, estos niveles de jerarquía dan ahora mismo, o al menos depende, ya sabemos que depende mucho del año, ¿no?
Pero bueno, hay años en los que estos niveles de jerarquía dan para el 80-90% de preguntas, así como suena. Y esto os lo demostraré con numeritos, ¿vale? Y luego, este es otro ejemplo de eso, organización previa, ¿no? Esto ya es más de manuales de referencia, pero si alguien quiere coquetear, está en Napier, por ejemplo, o en CEDE, y quiere ampliar en alguna concreta, pues mirad aquí en las columnas estas, ¿no? Esos son los 4 libros típicos de evolutiva. UNED 1, UNED 2 es del VAL 1, o sea, del VAL volumen 1 y volumen 2. Y aquí las equivalencias, que fui, ¿no? Pues yo me hice un índice peculiar mío, que tenía mi propio criterio. Esto ya empieza a provocar que yo me vaya interiorizando, o sea, todo la materia entera. No empiezo por aquí y me pierdo, sino que yo tengo más o menos una estructura general y aunque yo esté en la introducción o en un tema cualquiera, yo estoy orientado porque tengo todo el esquema. Al menos aquí es como un índice bastante claro de cómo puede estar dividida esta materia, ¿vale? Y aquí va poniendo las equivalencias en las que, por ejemplo, cuando llegue a primeras capacidades del desarrollo cognitivo, pues bueno, parece que hay una equivalencia entre el del tema 3, volumen 1, y el tema 7 de Basta, ¿no? Y así con todas. Pues esto, si os fijáis en mi Excel de seguimiento, lo tenéis en muchas materias. En básica creo que no lo hice, pero bueno, para que veáis cómo se puede organizar uno previamente y hacer su propio índice o su esquema visual para, pues eso, para no afrontar el tema particular de forma aislada, que es lo que nos pasa cuando afrontamos el primer párrafo de un tema. Por eso lo de las muñecas rusas. Siempre trato de ver todo el contexto entero. Eso me permite luego adquirir mucha más información. Está todo conectado. Pero si empezamos con cosas aisladas, temas aislados, párrafos aislados, epígrafes aislados, eso primero que me va a generar mucha angustia. No sé lo que es relevante y lo que no. Estoy leyendo aquí, esto será importante, esto tal. Todo parece importante si lo enfoco así, pero ya iremos viendo que si vamos de arriba a abajo, ya uno empieza a saber exactamente en qué nivel de jerarquía está cada cosa, y en el examen PIR es importante saber en qué nivel de jerarquía estamos en cada momento. Porque si tuviéramos 2 semanas para estudiar el examen PIR, lo que tendríamos que hacer es saber el nivel 1 de jerarquía de todos los temas. Si tuviéramos 3 semanas o un mes, el nivel de jerarquía 1 y 2 de cada una de las materias. Y así bajando. Si tenemos un año entero, vamos a apostar por ejemplo, 7, 8, 9 niveles de jerarquía en las de clínica y como mínimo 3 o 4 de las de básica. Perdón, de las periféricas. Básica, personalidad, todas estas, ¿vale? Psicobiología. Mínimo 3 o 4. Y no preguntan, sobre todo en las periféricas, en clínica también, pero no están preguntando por más allá de niveles de 3 y 4 de jerarquía. Ayer lo estábamos repasando con Jorge en evolutiva, ¿no? Piaget y reflejos. Me estás contando. Pero bueno, es que he ido pregunta por pregunta este fin de semana y no bajan más de esos niveles. Solo se me ocurre una que era un poco de comprensión y que incluso buscando entre 4 o 5 manuales de referencia me costaba dar con la solución exacta. Pero los demás... Entonces, teniendo un tiempo, hay que dividírselo para tratar de llegar de arriba a abajo a los niveles máximos de jerarquía. No podemos intentar saber cosas con detalle, por ejemplo, características clínicas raras del DSM-5 o de la CIE-11, sin no saber de carrerilla los criterios diagnósticos. No tiene ningún sentido. Nos estamos perdiendo tiempo, generamos angustia, no llevamos claro lo anterior, los niveles superiores, y puede que en el examen seguramente nos pregunten por eso, y nosotros hemos estado preocupados o perdiendo el tiempo y energía mental en saberse algo posterior, sin tener como apuntalados o asegurados los conocimientos superiores a esa cuestión, ¿no? Vale, entonces, aquí he puesto un poquito pues los problemas que podrían surgir si no se hace esa organización previa, ¿no? Pero ya lo he ido diciendo, ¿no? Es como que te acabas perdiendo, está todo aislado, no ves el contexto entero, te planificas mal temporalmente. Bueno, esto es lo que puede ir pasando. Pero creo que lo he comentado, pero como lo tendréis por escrito, también pues os sirve tenerlo siempre ahí, ¿vale? Dudas. ¿Cómo está mal escrito? ¿Cómo se relacionan entre temas? Ah, no, perdón, sí que está escrito. Sí que está bien escrito. ¿Cómo sé las relaciones entre temas sin abarcarlos anteriormente? Pues también lo he comentado.
para eso estoy yo, o para eso está alguien que sepa de eso, que son todos los opositores posteriores que han sacado plaza, o los tutores, los profesores. Esta gente sabemos las relaciones, ¿sí? Entonces, nosotros os podemos orientar, por ejemplo. Esta es mi respuesta. ¿Cómo decido las tablas transversales sin leer los temas? Lo mismo, si ya habéis dado una vuelta mínimo al tema con otras academias otros años, ya sabéis más o menos lo que se puede ir solapando, lo que se puede ir integrando, se puede decidir con alguien externo, ¿no? una segunda persona, que soy yo. Eso lo puede ir descubriendo uno solo. Si es la primera vez, pues de nuevo el tutor te puede plantear las diferentes opciones. Pues mira, nivel alto de friquismo de tablas transversales, pues es esto. Esto es lo que puedes hacer, todo esto. Pero nos compensa, llegaremos a tiempo, tal. Y aquí se decide, ¿sí? Luego, ¿cómo me organizo a nivel temporal? Pues bueno, esto, si tuviéramos más tiempo, yo os sugeriría maneras de cómo hacerlo vosotras mismas. Pero, bueno, os acompaño en eso, os enseño cómo lo hago en el Excel, hago mis cálculos teóricos. También una manera para organizar el tiempo es medirse. Primero hay que medirse cuánto tardo en hacer la prelectura, cuánto tardo en hacer un esquema, en sabérmelo de verdad. Y bueno, una de las maneras es primero medir el tiempo. Pues se puede medir en horas, en minutos efectivos, en pomodoros o en módulos, o como un sistema autocorrectivo. Y claro, cualquier sistema se tiene que objetivar de alguna manera, y la primera siempre es medir el tiempo. Pero, de nuevo, aquí también el tutor, cualquier persona que sepa de esto, ¿no? Os puede ayudar a gestionaros temporalmente. ¿Vale? Pasamos a la siguiente etapa. En esta etapa de prelectura creo que lo importante es diferenciar la lectura de textos de ficción, novelas, relatos, lectura por placer, de la lectura de textos académicos. Un texto académico no se lee de principio a fin como si fuera una novela, ¿vale? En una novela, por ejemplo, creo que el que manda es el autor o autora, en el sentido de nosotros nos dejamos llevar por su estilo, por la elección de las palabras, nos dejamos llevar por los sentimientos que nos quiere evocar, ¿no? El texto, por la narrativa, la trama, los personajes, los diálogos, y nunca querríamos saber el final, ¿no? de los capítulos, no queremos spoilers. Vale, pues con el texto académico es todo lo contrario. El que manda es el lector, en el sentido que es él el que decide qué es lo que va a buscar en el texto. No se tiene por qué comer el texto de forma crítica, de principio a fin, dejándose llevar por un estilo formal, neutro, casi vacío, ¿vale? De estilo, me refiero. Entonces, esa es la primera cosa que creo que es importante saber antes de empezar a leer un tema. Pasos que podemos seguir para hacer una prelectura. La primera es lo que llamo yo una lectura ultra rápida, visión de pájaro. Alguna opositora me comentó una metáfora chula que es como el reconocimiento del parque de atracciones. Yo uso mucho la metáfora del piso vacacional. Pues igual que cuando llegamos a un piso vacacional, lo primero que hacemos, o un hotel, pues es investigar un poco, ¿no? Todas las salas, cómo es el baño, la cama, si nos gusta, la tele, lo típico, ¿no? Si tiene terraza. Pues igual con un capítulo. Pasamos todas las páginas en literalmente 2 o 3 minutos y nos fijamos en la cantidad de secciones que tenga, las tablas importantes, las negritas si tiene, definiciones. Bueno, entonces ahí ya empezamos a hacer el borrador de lo que será en la siguiente etapa nuestro esquema guía, ¿vale? Con una primera lectura ya podemos ir organizando, aunque sea al principio, el borrador a un color sucio, en una hoja en blanco, en horizontal. Es como me gusta a mí seleccionarlo todo, pero bueno, esto ya supongo que depende de cada uno. Y bueno, también nos podemos guiar, por ejemplo, por diapositivas de cada academia, de las que tengáis vosotros, para saber cuáles son los elementos que suelen preguntar, pero no solo preguntar, sino generalmente cómo se distribuye o de qué se trata ese tema. En clínica
de nuevo, pues es conocido un poco los elementos principales. En las periféricas no es tan clara, ¿vale? La distribución o cómo se puede organizar un tema, pero en clínica sí. Pero igualmente miramos, por ejemplo, en Belloc, pues hacemos esa lectura ultra rápida de cualquier tema de Belloc y aquí lo importante es, como decía antes, nosotros decidiremos qué epígrafes nos interesan, si podemos incluso renombrarlos, reagruparlos. Bueno, aquí la jerarquía también la ponemos nosotros. Generalmente está clara, pero si no nos gusta cómo está ordenado un tema, lo podemos reordenar, no perdemos información y al reordenarlo lo estamos empezando a hacer nuestro, ¿vale? Lo vamos a recordar ya de entrada más fácil. Vale. Una cosa que también se suele recomendar, yo no lo hago mucho, pero porque en estos temas ya sabemos más o menos lo que tenemos que contestar, pero no está mal hacerse preguntas antes de iniciar la lectura, y para eso hay algunos manuales que tienen como una especie de resumen al final o una tabla al principio con las ideas principales, ¿vale? Pues entre esas dos secciones también nos guiamos, eso sí que lo leemos entero, pero el resto aún no hemos leído ninguna frase entera de Belloc, Vallejo o de DSM-5 o menos aún. Entonces, esa es la primera lectura y con eso ya podemos tener muy claramente definida pues la organización de nuestro esquema, de cómo vamos a afrontar el tema. Luego podemos hacer una segunda pasada, que a veces no hace falta, pero si queréis una segunda pasada solo leyendo la primera frase de cada párrafo. Si está bien escrito el manual, no siempre lo están, pero bueno, generalmente sí, se desarrolla una idea principal en cada párrafo que suele ser introducida por la primera o segunda frase. Entonces al lado, en el margen del manual, podemos poner la idea que está queriendo desarrollar ahí. Si vemos que es paja, pues no ponemos nada. Esa segunda pasada tampoco tiene que llevar muchos minutos. 5 o 10, como mucho un cuarto de hora, pero vamos, entre 5 y 10 yo creo que puede bastar para leer las primeras frases de cada párrafo, ¿vale? En esta etapa no estamos leyendo el tema, solo lo estamos organizando, haciendo la estructura para saber también, para calcular lo que nos puede caber o no en el esquema guía que haremos en limpio, ¿vale? Aquí podéis ir aplicando también las técnicas de lectura que conozcáis. Yo me las sé todas, pero he puesto no todas porque algunas de ellas requieren como una especie de entrenamiento que no sé si sale a cuenta. Yo, si queréis, en tutorías os explico una por una, o hay documentos, que es como trabajar que cada vez los movimientos sacádicos los hagamos de manera más amplia, que cojamos más texto, ¿vale? Cada vez que movemos los ojos y leemos. Pero la más sencilla, que pues parece que aumenta simplemente con hacer esto el 20 o 30% de la velocidad de lectura, y de hecho nos fuerza un poco a tener un ritmo constante y a no aburrirnos, que eso también es lo que puede pasar, que es el error típico de empezar a leer un manual sin saber nada de él y leer por el principio, empiezas a pensar que todo es relevante, como también comentaba antes con la organización. Es seguir con un boli o un lápiz, lo que sea, un palo, por debajo de la frase que estás leyendo, ¿vale? Pero aquí el truco está en que el ritmo de lectura la lleva la mano, ¿vale? Y el ojo sigue al boli y no al revés, ¿vale? Y es como que siempre vaya un pelín más rápido de lo que tú te encontrarías cómoda leyendo. Con esto se lee mucho más rápido, simplemente con este truco. Yo os animo a que lo practiquéis y que veáis en pocos minutos un poco el efecto que tiene, sobre todo en vuestra concentración y sobre todo en la velocidad, pero también uno está más concentrado, más activo, se aburre menos y aparecen menos ideas intrusivas en la lectura, que vienen un poquito de ese aburrimiento, de cuando estás leyendo algo, pues eso, con poca chicha, de forma lenta, tu cerebro se aburre y te empieza a mandar señales e ideas para que salgas de ese estado que es incómodo, ¿vale? Pero sobre todo el chip aquí es eso. Nosotros mandamos y queremos extraer información valiosa del tema. No vamos a tragarnos de palabra a palabra desde el principio, con las introducciones esas soporíferas, para que luego nos pregunten lo de siempre. Entonces, ya llegará el momento de leerlo todo y llegar al detalle que queramos, pero no en esta etapa, ¿vale? Entonces,
Los peligros también los he ido comentando, por lo de aburrirnos o lo de perdernos en detalles, que es parecido a la primera fase, ¿vale? Con la organización de todos los temas. Bueno, lo de los criterios ajenos es eso, es que es como tener el chip de nosotros establecer los criterios que queremos, por los que queremos extraer información, que para eso siempre se insta a que preguntes tú al texto, ¿no? Pues no sé, que definas 4 o 5 preguntas antes de ponerte a leer, porque esas preguntas guiarán tu lectura, es decir, estarás leyendo para contestar a esas preguntas, ¿vale? Si no hay preguntas, si no hay criterio propio, pues te estás dejando guiar por un criterio. Bueno, de hecho no hay criterio y por eso te puedes perder en cada una de las frases que creas ahí que son importantes, que si anécdotas, que si experimentos y cosas así, ¿no? Una vez tienes las preguntas claras o la estructura clara, los experimentos, por ejemplo, pueden aportar cierta información, pero siempre ya con lo básico que tengas en la cabeza del tema, ¿no? Vale. Bueno, y las dudas son las que surgen cuando, pues igual que la etapa anterior, ¿vale? Vamos a la siguiente. En esta etapa, una vez tenemos el borrador, lo podemos pasar a limpio, simplemente con nuestro código de símbolos y colores. Os he propuesto a todas que nos hagamos una especie de esquema prototipo en el que, aunque sea inventado, pues fijamos un poco cuál será nuestro código de colores y símbolos, ¿no? Eso se puede modificar con el tiempo, claro, pero hay que intentar siempre ser consistentes, creo, para que todos nuestros esquemas pues, sigan una lógica y sea fácil aplicarlo cada vez que yo afronto un tema nuevo. Si no tengo que estar pensando qué códigos usar, no sé qué, ¿no? Es como automatizar, ese proceso. Entonces, hay gente que le va bien hacer el esquema al final, cuando ya sabe todo el tema bien, ¿vale? No debería en realidad cambiar mucho hacerlo antes o después de leerlo completamente, porque lo que nos interesa reflejar en el esquema es, como decía antes, la organización, la cantidad de secciones que tiene, algunas inventadas por nosotros, y como mucho 3-4 niveles de jerarquía. No está todo el contenido ahí, ¿vale? También podemos añadir números de página, de donde están las tablas concretas de nuestro manual, números de diapositivas de elementos que nos hayan gustado como están visualizados en la diapositiva, palabras clave, pero en realidad tiene que representar eso, la estructura del tema, las secciones y eso, 3-4 niveles de jerarquía. Y por suerte o por desgracia, la mayoría de preguntas, y ya lo veremos en el vídeo que haga sobre el análisis del examen, están preguntando por esos niveles de jerarquía, ¿vale? Y no más. Entonces, si conseguimos tener esos niveles bien aprendidos de 200 temas, pues bueno, pues tenemos posibilidades de sacar plaza. Eso es lo que yo pienso si siguen en esta línea de examen, cuidado. Ahora, en clínica no nos vamos a querer quedar en esos niveles, vamos a querer pues llegar a 8 o 9, más o menos, ¿vale? Luego explicaré un poco y haré un ejemplo exacto de niveles de jerarquía. Vale, también hay gente que prefiere hacer mapas conceptuales. Luego veremos un ejemplo, pero los mapas conceptuales, a mí esto es una cosa ya más personal, no suelen reflejar muy bien la jerarquía, tanto como en el esquema guía, ¿vale? Y veremos ejemplos concretos vuestros. Todos son correctos, pero voy a analizar lo que está bien y lo que podría mejorarse según yo, cada uno de los esquemas, ¿vale? Entonces, bueno, es importante estudiar por CEDE, por APIR o por manuales de referencia, pero si es por manuales de referencia, aún más, porque cuando abrimos 3 o 4 manuales o 5 a veces para atacar un tema, sin esquema borrador y sin esquema guía es imposible orientarte por los 4 o 5 manuales.
En cambio, si haces una lectura ultra rápida de todos los temas de esos 4 o 5 manuales, ya te puedes hacer una idea, sacar elementos comunes, epígrafes e incluso un índice propio tuyo inventado en el que agrupas la información relevante de cada uno de los temas, ¿vale? Entonces, estos son algunos ejemplos vuestros que he pedido permiso. A ver si pasa esto. Vale. Aquí ella ha usado colores, llaves, números, guiones y puntos. Está clara y suele repetir siempre este código, o sea que lo tiene interiorizado, ¿vale? Aquí ha especificado en la de Vallejo Ruiloa, el psiquiatra, que ya sabéis que usan los PDFs que vienen, o sea, no está en el manual propio, sino en los PDFs que te regalan en el CD o online, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, estas cosas las enmarcaría con cuadrados. No tengáis miedo de hacer cosas así, o sea, de agrupar cosas para que quede claro pues esa distinción, ¿no? Pero bueno, mientras ella se aclare, pues es correcto el esquema, está bien, ¿vale? Yo soy más de también poner letras o números también en el siguiente nivel de jerarquía, que por ejemplo, niveles de jerarquía. Este es el primero, está claro. Ella lo ha hecho por detrás. A mí me gusta verlo todo de una cara sin tener que estar dando la vuelta. Pensar que un esquema puede reflejar una asignatura entera, aunque sea en un DIN A4, ¿eh? Entonces, por espacio, pues no es. Lo que pasa es que, bueno, aquí supongo que le habrá cabido algún nivel más, que no está mal, pues tener. En realidad, pues tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues, ¿veis? Tiene 5 niveles de jerarquía. Vale, cuando yo me refiero a que sacan preguntas de estos niveles, es que pueden preguntar por algún término de estos. Y de hecho, es el nivel al que van. Que no está aquí la definición no quiere decir que nosotros no la sepamos. La vamos a saber en la siguiente etapa. Pero es que más allá, no suelen, de estos niveles, no suelen preguntar. Entonces, no podemos perdernos en detalles de experimentos y movidas varias si no sabemos esto de carrerilla. Por eso siempre digo de aprender de arriba a abajo. Primero los primeros niveles y luego, cuando sepamos estos, vamos bajando. Que eso lo voy a explicar luego en la 4, ¿vale? Vale, siguiente esquema. Vale, de este lo que me gustó es que reflejaba las estructuras de algunos niveles inferiores, ¿no? Y solo la estructura para que ella se acordara, ¿no? De cuántas letritas tiene. Eso supongo que serán los criterios diagnósticos. Y aquí, pues, guioncitos y números que también, pues, le ayudan a recordar cuántos elementos tiene esa lista, que luego se lo va a aprender por otro lado. Pero esto ya puede quedar reflejado en el esquema sin tener que leer nada. Todo esto se puede escribir sin leer el tema. Y sobre todo si ya habéis hecho más de una vuelta, pero con 0 vueltas también se puede hacer. Y vale, y ella usa rosa y asteriscos. Como he dicho antes, pues yo pondría aquí pues, números, por ejemplo, para simplemente, pero es una cosa mía, para recordar cuántas secciones tenía, que será lo primero que yo evocaré. Cuando yo evoque este tema, pues voy a evocar 1, esto, 2, tal, 3. Entonces, bueno, pues para yo guiarme, a lo mejor me hubiera puesto números, pero ella con el rosita y los asteriscos, creo que son, pues ya se apaña y está perfecto. Luego, por ejemplo, ella seguro que lo sabrá, ¿vale? Pero yo, a simple vista, estos apartados de aquí no sé a qué corresponden. Como el tema tampoco me acuerdo, ahora sinceramente. Pues... Pero, si esto, por ejemplo, es un ejemplo para daros ideas. Si estos puntos de aquí están debajo o corresponden a este de características clínicas, yo enmarcaría esto, haría aquí una línea, simplemente pues, para enmarcar todo ese apartado. Entonces yo sé que en el segundo apartado hay este y este, que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 elementos debajo de este nivel de jerarquía. Entonces aquí hay, este es el primer nivel de jerarquía, el rosa, el segundo es azul, y en el segundo azul, que son supongo todos los trastornos, pues hay 7. Así es como me lo aprendería yo, ¿vale? Entonces, pues eso, no os cortéis entre números, letras y también ir enmarcando cosas, también ayuda visualmente mucho a acordarse luego, ¿vale? Porque lo que queremos la función de esto es que nos ayude luego cuando empecemos a los ciclos estos de memorizar, evocar, añadir reglas mnemotécnicas y tal, que ahora lo comentaremos, ¿vale?
Vale, ese está muy bien también. Vale, este es el que más clara me queda a mí la jerarquía y por eso se lo he pedido, ¿vale? Le he pedido permiso por eso. Aunque ya le dije que esto de poner tantos numeritos, como está tan clara visualmente, ¿no? Ha usado el espacio muy bien para determinar los niveles. A mí no me hace falta estos números. Yo aquí con guiones o redondas o cuadrados me sirve igual, ¿no? O incluso con números, tú puedes poner 1, 2, 3 y 4 aunque esté debajo, porque ya está claro que está debajo de este, ¿no? Aquí ha usado muy bien el espacio y aquí me queda muy claro, ¿ves? 1, 2, 3 y dentro de cada uno hay XXX y, bueno, no, XXX no. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces, este me ha gustado por el tema del espacio, ¿vale? Cada uno pues, he querido destacar cosas positivas, ¿vale? Pero seguro, siempre se puede mejorar, vamos, es solo ejemplos para que todos tengamos ideas de cómo puede hacerse un esquema. Y como decía antes, bueno, también se usa mucho y es frecuente y está bien, quiero decir, está guay, el mapa mental, pero es más una red neuronal, como más creativa, por así decirlo, más de asociación de ideas y está muy bien, pero por cómo son los temas en el examen PIR, yo prefiero que quede más clara la estructura, que también aquí puede reflejarse las jerarquías igualmente, pero a mí por lo menos, esto es una cosa personal, si a alguien le gustan los mapas controlados, pues bueno, que los use, los mapas mentales, que los use y nada, pero eso, os animo a que seáis consistentes, uséis esquema guía o mapa mental, ¿vale? Pero de nuevo, siempre recordamos qué función tiene cada etapa o cada elemento de lo que estamos haciendo. Vale, a ver, me estoy enrollando mucho con las primeras etapas. De hecho, he tardado mucho más en explicarlo que en lo que tardaría en hacerlo. Pero bueno, es solo por daros ideas, ¿vale? El punto más importante es el cuarto, que es el que vamos a hablar ahora. Pero lo que llevamos ahora hablado, como mucho puede llevar, pues eso, 2, 3 módulos o pomodoros, cada uno como lo llame. La organización sí que lleva un poco más, pero esos son los primeros días, o las primeras horas, o incluso antes de opositar ya puedes hacer la organización. La prelectura ya he dicho que tiene que ser muy rápida, o puede serlo, sobre todo si cambias el chip a leer textos académicos. Y luego el borrador y el esquema guía, que son como prácticamente la misma etapa, pues lo que tarde cada una en distribuirse y bueno, y cuanto más eficiente mejor, porque no nos va a sobrar tiempo en ninguno. Vale, pues pasamos a la etapa 4, por así decirlo. Esta etapa es la más importante en nuestro método. Ya habéis empezado a experimentar un poquito lo activo que es esto y lo que cansa y lo eficaz que es. No sé por qué, pero no paro de escuchar, lo escuché durante muchos años y lo sigo escuchando, esta frase de que no hay que memorizar nada, que son preguntas de reconocimiento. Bueno, no estoy nada de acuerdo, ni yo, ni la ciencia, ni cualquier vídeo sobre oposiciones, que os animo a buscar. Tampoco obsesionarse, porque esto de buscar métodos de estudio también puede ser como una especie de adicción y no podemos perder mucho en eso, pero yo os puedo pasar vídeos de opositores pero vamos, para policía local, para bomberos, para juez, para profesor. O sea, quiero decir, es una cosa que se hace en todas las oposiciones, menos en la nuestra. No sé por qué motivo, pero no usamos procesos activos, ni active recall, ni space repetition, estos anglicismos que se usan ahora, que yo nunca los conocí. Más de una ya lo sabéis. Yo descubrí esto por una entrevista en la radio de una actriz que comentaba cómo se memorizaba los textos para sus obras, o no sé si era actriz de teatro o de películas. Yo lo descubrí así, lo probé, yo todo lo que os comento lo experimento y analizo tras unas semanas, tras unos días o unas semanas, pues comparo, ¿no? Comparo con leer pasivamente, o comparo con resumir, y esto es lo que creo que me dio a mí alas y lo que me dio a mí la plaza. Básicamente ahí es con lo que noté yo más que
adelanté a muchos opositores que a lo mejor llevaban más tiempo que yo, ¿no? Pues es como que ahí noté la diferencia. Y yo solo incluí 1 hora al día de este tipo de estudio, ¿vale? Lo tenéis todo en el Excel, bueno, si alguien se quiere entretener a mirarlo. Solo separé 1 hora de mi vida al día, la primera hora de la mañana, que es la que recomendaba esa actriz, para cantar en voz alta solamente algunas cosas. Yo me separé criterios diagnósticos, modelos explicativos, bueno, una serie de cosas para memorizar. Pero esto lo hice pues en marzo, abril, no sé qué meses, pero vamos. Y yo solo tuve que ir recuperando activamente como vais a hacer vosotras. Y para el examen todo eso lo sabía perfectamente, ¿vale? Otro día, si queréis, os comento en qué creo que fallé para no hacer mejor examen. Podría haber hecho un mejor examen, que el 64 de 120 y pico. Hombre, no está mal, por la primera, por supuesto, todo el mundo querría esa posición. Pero yo fallé especialmente en eso que hago mucho hincapié, que es en saberse lo básico. Yo no me sabía lo básico, yo amplié a Persever y un poco la cagué ahí, ¿vale? Pero esto que sí que me vino muy bien y luego he ido descubriendo por todos los sitios que es lo más eficaz a la hora de estudiar, pues es lo que quiero transmitiros, ¿vale? Y vuestro horario está lleno de horas de estas, ¿vale? Los procesos pasivos, nos apoyamos en ellos cuando estamos cansados, pero sabemos que no es tan eficaz como el memorizar, ¿vale? El memorizar tiene mala prensa, incluso cuando lo digo me siento hasta mal porque muchos pensarán memorizar como algo así arcaico, de repetición pura y tal, que también hay repetición pura, pero no solo eso. Ahora vamos a hablar de eso del modo robot y el modo bailarín y estas cosas que me invento yo, ¿vale? Que soy muy de metáforas. ¿Por qué hacerlo ahora? Pues porque tenemos 200 temas, entonces queremos ir acumulando, pero acumulándolo bien, asimilando toda esa información, que a mí no me gusta aprender, pero es lo que hay. Y por eso, porque son 200 temas y tenemos que ir haciéndolo. Entonces, por repasos, pues hay gente que se pasa toda la vida repasando, dando vueltas y con la sensación de que no avanza ni en los simulacros ni en el orden en la convocatoria oficial, ¿no? Bueno, en pocas semanas yo creo que ya habéis descubierto que sí, que esto funciona. Surgen dudas, tendré tiempo, si habrá interferencias en los temas siguientes, si me acordaré cuando pasen 2 semanas, pero todo esto se va resolviendo. No hago mucho hincapié en las tutorías porque se va resolviendo. Bueno, os lo anticipo, pero igualmente siempre me espero un poco para que vosotras descubráis qué fenómenos se dan cuando pasan 2 semanas, ¿vale? Que no toco un tema, ¿no? Vale, nosotros hemos decidido, pues eso, empezar con los temas más importantes, con mayor peso, sobre todo por eso, porque tenemos más tiempo para introducir esas vocaciones. De hecho, es la lógica inversa, que generalmente se sigue. No es que la gente se deje esos temas para el final, pero intentan aprenderse eso muy bien al final, ¿vale? Con esa última vuelta rápida, tal. A vosotros os pasará al contrario. En la última fase todo eso no queréis, seguramente no queráis refrescar ni siquiera. Os darán ganas de ver temario nuevo o otros temas de las periféricas que no llevéis bien o que no nos dé tiempo a ver todo exactamente como quisiéramos, porque esos temas ya los dominaréis tanto, lo habréis cantado tantas veces de carrerilla y tal, que no tendréis la necesidad de repasar esos temas. Y eso será una bendición, porque los últimos meses, ya veréis, bueno, los nuevos, las últimas semanas, bueno, el nivel de estrés aumenta y nuestra eficacia, si no nos cuidamos, que eso será para otro vídeo, pues bueno, pues es tiempo para a lo mejor rendir un pelín menos, aunque aquello de aumentar a 12 horas que se lee por ahí, que lo leo en todos lados, yo no estaría de acuerdo en aumentar horas justamente la última semana. De hecho, aumentaría tiempo de ejercicio, de yoga, pilates, meditación, Jacobson, paseos terapéuticos y tal, porque el trabajo ya estará hecho. Pero ahí sí que nos dará pie para todo, para ampliar, para hacer virguerías, si llevamos lo importante bien. Vale,
Bueno, aquí también repasar los principios, sobre todo uno de los más importantes es que cuanto más activo el proceso, más esfuerzo me lleve, suele correlacionar mucho con la asimilación de algo, ¿vale? Entonces, es más intenso el estudio, pero más gratificante porque acabas teniendo dominio sobre él. Y esa sensación no te la da el resumir. El resumir solo da una falsa sensación de conocimiento en ese momento, pero puedes resumir 200 temas y no aprenderlos. Este es el drama de resumir, ¿vale? Vale. Yo estoy haciendo eso, estoy dando mucha importancia a que memoricemos primero el esqueleto. Porque, como os decía, la mayoría de preguntas, y es un poco exagerado ya, al menos esta última convocatoria, analizaré la anterior y dos anteriores, ¿vale? Pero en esta no veo muchas preguntas o casi ninguna, no sé, lo iré analizando pregunta a pregunta y os haré un vídeo y pasaré un documento, no voy a vender el comentario ni nada, lo voy a pasar para vosotros y si queréis vosotros compartirlo, pues allá vosotros, a mí me da igual. Pero yo memorizaría el esqueleto por varias cosas. Primero por contexto, porque todo aquel que no haya hecho un esquema previo y haya estudiado directamente acaba echando en falta esto. Sobre todo la gente que ha usado Ankis o fichas o flashcards, o sea, tan fichas físicas o flashcards o Anki, o ha estudiado sin esquema, acaba viendo que el conocimiento está un poco disperso y aprenderse el contexto es mucho mejor por eso, porque está todo un poco asociado, todos los términos, ¿vale? Entonces, cuando memorizamos, antes de incluso leer, aún no estamos leyendo, estoy posponiendo esa fase, memorizaría solo el esqueleto, ¿vale? Luego es mucho más fácil ir incorporando todos los detalles que queráis a esa memorización del esquema. Una pregunta muy habitual: ¿puedo hacer varios esquemas de diferentes temas y luego hacer las etapas que correspondan, ¿no? Pues memorizarlo todo de golpe. Yo no aconsejo eso porque hay que aprovechar el tirón de haber hecho esa visión ultra rápida o visión de pájaro, llamadlo como queráis, hacer el esquema borrador, pasarlo a limpio. Esto, que es bastante activo ya, es más activo que leer, de hecho, ya lo estáis aprendiendo. Entonces ahora solo falta pues un modulito más pues, para darle 2 vueltas o 3 y ya está, y ya lo acabáis aprendiendo. O sea que no ese paso que os recomiendo no lleva nada si lo hacéis justamente después de hacer el esquema, ¿vale? Vale, entonces aquí es donde sí que podemos ponernos creativos. Ahora me he puesto un poco TOC, en el sentido de darle mucha importancia a la estructura, a la organización, a todo esto, ¿vale? Pero aquí es la parte donde cuanto más locos, bizarros, extraños, personales nos pongamos con todo el contenido que vayamos leyendo y vayamos queriendo aprender, será mejor. Si combinamos esa estructura, la sabemos bien, los árboles, los niveles de jerarquía, las clasificaciones, más las reglas mnemotécnicas, historias, anécdotas, todo tipo de imágenes, por supuesto, también dibujarlas por vosotros, o las podéis buscar en Google y hacer vuestras historias, y ahí no hay que tener miedo a perder el tiempo. Es tiempo ganado en el futuro. Esto casi, bueno, como en toda la vida, es casi todo inversión ahora a corto plazo para frutos futuros, ¿no? Entonces el modo rígido es el que he ido comentando, el de ir de arriba abajo, de los primeros niveles de jerarquía, que ya lo sabéis con el esquema, y luego lo típico de ir arrastrando. Si tiene 5 apartados el esquema, me aprendo el primero, que aquí es donde ya empiezo a leer la parte de Belloc, por ejemplo, pues me pongo a leer el párrafo, pero siempre con el boli, de lectura rápida, me detengo, cuando acaba un párrafo, miro para otro lado, lo intento decir subvocal. Yo ya sabéis que soy un poco pesado con lo de decirlo en voz alta, ya ahora explicaré por qué, pero subvocal también puede funcionar. La cuestión es intentar resumir con tus palabras lo que has leído.
Este ejercicio al principio, si no estás acostumbrado, es un poco incómodo y te das cuenta que... Bueno, te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que puedes leer muy pasivamente y no enterarte de nada. Pero una vez, cuando empiezas a hacerlo, descubres que cuando vuelves a leer, como sabes que tú mismo te vas a poner a prueba al acabar el párrafo, vas a leer con mucha más atención. Porque sabes que después viene un mini test que te vas a hacer tú a ti misma. Que es, oye, ¿qué es lo que acabo de leer? Es que esta es la simple pregunta que se hace uno cuando acaba de leer. Esto es muy diferente que leer novela. Como no nos han enseñado a leer textos académicos, pues podemos leer todo un capítulo sin preguntarnos, sin parar en ningún momento qué es lo que habíamos leído, entendido, y ¿no? Entonces, tampoco se trata de repetir exactamente como un loro, sino de estar reformulando con tus palabras qué es lo que acabas de leer. Lo que tengamos que reformular, hay cosas, si es paja, porque hay muchos párrafos de paja, sobre todo los manuales de referencia, Supongo que, supongo porque CD y APIR no los he leído, lo siento, no, ya los iré estudiando, pero entiendo que estarán más agrupada la información y todo será importante, entiendo. Entonces, bueno, pero para eso son más cortos los temas, mucho más cortos a veces. En el caso de manuales de referencia, pues habrá párrafos que, bueno, podemos hacer esa reformulación, pero no me voy a detener ahí para hacer reglas ni nada, ¿vale? Entonces, a lo que iba. 5 secciones, un tema, empiezo por el primero, hago ese ejercicio de parar cada párrafo, y cuando tengo esa primera sección y ya la puedo yo cantar de alguna manera o reescribir o de forma subvocal, aquí hay muchos métodos y cada uno tenéis vuestros truquitos y usáis lo que podáis, si es en la biblioteca, si cantar, tengo sensación de que voy lento, bueno, hay muchas, ahora comentaremos esto de la disonancia que tenemos cuando decimos algo en voz alta respecto a lo que pensamos, ¿vale? Bueno, pasamos al segundo y cuando estamos por el segundo o ya hemos acabado el segundo, volvemos y ahora ya sin mirar el texto, ¿qué es lo que recordamos? Esto ya es una pequeña evocación. Por eso os decía que entre la cuarta etapa y la quinta, que es memorización y evocaciones, en verdad no hay mucha diferencia, porque tú cuando estás empezando a memorizar un tema, aprender, ya estás haciendo evocaciones cíclicas, pero aunque sea de minutos, de horas, ¿no? O si duermes esa información al día siguiente vas a hacer una evocación. Entonces, aunque estéis 7 días, por ejemplo, que son 7 días por 3 o 4 módulos que tenga vuestro bloque, si estáis 7 días con un tema, ya habéis estado haciendo evocaciones cíclicas, arrastrando la información de cada una de las secciones, ¿vale? Este es el modo rígido, que no tiene que tiene una parte de creatividad, por así decirlo, pero bueno, es un poco sistemático. Leo ya en profundidad, reformulo cada vez que puedo y intento memorizar ya lo que creo que es memorizable, lista de elementos, modelos explicativos, autores, bueno, lo que haga falta, ¿vale? Vale, este es el modo sistemático. Y ahora es que si cada vez que encontramos algo que merezca la pena crearse una historia, la crearemos. Historia, viñeta, regla mnemotécnica. Yo en los blogs siempre he comentado que no usé ninguna. Ahí escrito puse por orgullo, pero yo creo que no. Con el tiempo me he dado cuenta que no me servían porque no las creaba yo. Entonces al verlas en Persever, por ejemplo, no se enganchaban a mí. Entonces por eso creo que desperdicié ese elemento que es importantísimo, que os puede dar una llave tremenda, ¿vale? Puede potenciar muchísimo el estudio. Y es a lo que llamamos modo bailarín, modo creativo y tal. Estoy haciendo un documento para ayudaros a tener ideas para crearlas. No os voy a dar ejemplos de cada una de ellas. Hay un manual de APIR, Persever también en sus comentarios de examen también propone algunas reglas. Yo, si hay alguna buena, la copio, pero si las puedo crear yo por mi cuenta, las crearía. Y aquí también hay un tema, supongo porque yo no lo he hecho, de vergüenza, ¿no? Supongo porque, claro, estás inventando cosas muy, muy raras. Pues eso, perder un poco la vergüenza, pensar que eso no lo va a ver nadie para vosotros, yo no voy a pedir, o sea quiero decir, no voy a decir que me las digáis, por si son cosas muy personales o anécdotas, usar películas, si sois muy frikis de algo, de cómics o de películas o de fútbol, ir asociando cosas, ¿no? Ya sabéis que está lo del palacio ese de la memoria, lo de usar lugares geográficos
con los que estéis muy familiarizados, pues algo similar. Es usar una red de conocimientos previa, personal, para ir agrupando elementos externos, ¿no? Aunque sea de otra área. Vale, aquí ya empiezan las evocaciones, como decía, y yo doy prioridad a esto en voz alta. Ya sé que hay gente que lo hace su vocal y está guay, o hay gente que lo hace escribiendo en hojas en sucio, o incluso en espejos y lo borra, o en pizarras, ¿vale? Pero nunca releería nada, que eso es a lo que llama la mayoría de opositores, por cuando yo le pregunto lo de releer el tema. Releer el tema de nuevo es parecido a lo de resumir, es como una falsa sensación de que estoy conociendo eso, porque claro, lo acabo de leer y digo, pues bueno, esto me suena, esto lo sé. Yo descartaría totalmente eso. Con los otros tres, pues cada uno como se va sintiendo más a gusto, ¿vale? Esa etapa es muy activa, entonces aquí pues hay gente que le va bien estar de pie, caminar. De hecho está comprobado que estamos más atentos cuando estamos de pie, y no solo, ya sabéis, que supongo que os habrá llegado a la moda esta de los escritorios que se elevan y tal, no solo por un tema postural, que también, sino por un tema de concentración. Si descubrís que caminando por ahí y cantando en voz alta os va bien, pues es que va bien en realidad, o sea que habéis descubierto una cosa que está bastante comprobada, ¿vale? Vale, en esta parte, valga la redundancia, aparte de esto, podéis usar hojas complementarias que no deberían acabar siendo un resumen, porque al estar integrando la información, cantándola así de esta manera, no hace falta que reescribas el contenido. Hay que acostumbrarse un poco, sobre todo por eficiencia, no por otra cosa. El resumen pues nunca sobra, porque lo vas ordenando a tu antojo y tal. Pero por eficiencia yo usaría unas hojas complementarias, se las copié directamente a Jorge, yo no lo hice nunca, pero me parecen muy útiles, que ahora os enseñaré un ejemplo, donde ahí vamos apoyándonos este proceso memorístico o de aprendizaje, y nos apoyamos con palabras clave, con dibujitos. Aquí es donde podemos poner las reglas mnemotécnicas, y aquí es donde entramos a los niveles de detalle de 5, 6, 7 y 8, que no aparecen en el esquema, ¿vale? Aquí pues no pasa nada por escribir, pero no haría un resumen como tal, como lo que hacemos todo el mundo, que yo creo que en el grado solo hemos aprendido a resumir, porque de todas estas técnicas yo al menos no usaba muchas. Entonces resumir sabemos todos, pero es poco pasivo. Entonces, aparte de reescribir, hagámoslo como apoyo de todo este proceso de aprender. Y para eso os comento esto de ponernos creativos y dibujos, y eso se pega mucho más rápido, ¿vale? Entonces, si combinamos el TOC con la fluidez, yo creo que es lo ideal para acabar interiorizando lo que queremos, el tema, vaya. Entonces, cuando estamos cantando y ya empezamos a tener mucha información, a veces, por propia limitación de la memoria de trabajo, nos quedamos un poco bloqueados, no porque no sepamos la información, sino porque no sabemos cuánto ya hemos dicho. Y para eso es lo que sirve estar apuntando en hojas blancas. Esto es lo que hacía yo también lo digo, en el blog no, pero a veces lo digo con vosotras. Yo acabé acumulando, sí, como una cosa así, de hojas blancas, llenas de líneas así, porque me hacía gracia. Digo, pues no sé, voy a acumular esto. Bueno, yo hice cosas muy raras. Entonces, esto sirve para esto. Yo voy cantando, me lo sé todo, pero en lugar de reescribirlo, simplemente pongo una línea, ¿vale? Y esto lo hago tantas veces como hagan falta en los días en los que estoy con ese tema, y luego lo tiro, o lo guardáis o tal. Si tenéis tablets, sois más modernos y tenéis pizarra en tablet, yo lo haría en tablet. O una pizarra, si tenéis una pizarra en casa, va perfecto para eso, o un espejo, o lo que sea. Eso va muy bien, sobre todo cuando ya el tema ya lo estáis interiorizando, ya tenéis mucha información, y cantarlo así al aire sin llevar la cuenta, pues es difícil, ¿vale? Estas son las hojas, bueno, esto de mierdecitas es como le llamo yo, ya sabéis que soy un poco mal hablado. Y el de la izquierda es Jorge, ¿vale? Vale, pues eso, aquí tenéis un ejemplo. Va poniéndose sus
sus símbolos, sus palabras clave, no escribe mucho y esto nadie pensaría que esto es un resumen, lo acaba siendo en realidad, pero no un resumen de estos bonitos que hacemos todos y con diferentes códigos de colores y toda la mandanga, que yo lo hice y no lo subí al blog porque si no tendría que escanear todas las hojas, pero están todos encuadernaditos y todo hizo en resumen de todo, ¿vale? Luego, en las futuras evocaciones, que ya digo que también ya estáis haciendo, pero ya cuando pase una semana, 2 semanas, 3 meses, bueno, todo aquello, ¿no? Vamos poniendo, él se marcaba aquí en amarillito las partes más flojas que él detectaba cuando evocaba. Y luego se marcaba con un tic cuando ya lo sabía bien, ¿vale? Yo aprovecharía, esto es pura metacognición. Nosotros estamos sabiendo perfectamente qué sabemos y qué no sabemos del tema, que esta es la gracia de esto también, aparte de que aprendemos más rápido y mejor, que vamos sabiendo qué sabemos y qué no. Eso es la definición de metacognición. Entonces, la alternativa a esto es ir aprendiendo por efecto carnet de conducir, es decir, miles y miles de preguntas y corregir simulacros, que ya sabéis lo que pienso de los simulacros, pero ya haré un vídeo solamente sobre eso. Y entonces aquí no me hace falta hacer demasiadas preguntas, yo ya sé cuando evoco todo un tema qué es lo que sé y lo que no. Entonces él se lo marcaba y yo os animaría a que cuando en el futuro, las próximas semanas, veáis que hay una parte floja del tema, ahí sí o sí que me haría algo. O una canción, anécdota, imagen alrededor de ese concepto, porque por algún motivo, por lo que sea, no se te ha quedado. Una palabreja rara que a ti no te entra, por lo que sea, o un autor, un nombre, ¿sabes? Cuando se nos atraviesan conceptos, hay que personalizarlo, hay que elaborarlo más, hay que hacerlo nuestro, ¿vale? Esta es una muy buena manera para ser eficiente, para ir a apoyarnos en la parte más sistemática, más TOC, para ir aprendiendo, ¿vale? Yo no lo hice, se lo vi a él cuando le ayudé el año pasado y se lo he copiado y por eso le pedí permiso y os lo enseño para que hagáis algo parecido, ¿vale? Podéis hacerlo con vuestra letra, bueno, ya sabéis, pero bueno, que no acabe siendo un resumen. Y luego, como ejemplo de mierdecitas, porque tampoco Jorge era de mi palo y no se hacía muchas reglas mnemotécnicas, bueno, pues aquí esta positora que me ha hecho el favor de enseñároslo, pues aquí se ha montado una historia, directamente, una historia. Cada miembro de la familia tiene una patología y esto funciona muy bien para recordar. Las historias, ya os escribiré sobre eso, porque eso sí que me gusta leer de eso, sobre cómo escribir guiones o ficción, relatos y estas cosas. Nosotros, eso. No solo vivimos una historia, sino que consumimos historias. Entonces, al cerebro le encantan y si lo podéis hacer con... Bueno, iba a decir con todo, pero con todo no creo que podáis. Pero bueno, no os cortéis en hacer estas cositas, ¿vale? Bueno, que me hace gracia. Pero está muy bien, ¿vale? Entonces... Y no creáis esta cosa de que yo no soy creativo, no soy creativa... Bueno, se acaba siendo. Esto es una cosa, a veces son bloqueos así nuestros que no tienen mucho fundamento. Probarlo, iros soltando un poquito, ¿vale? Aquí es la fase bailarín, ¿vale? Y esto es lo que decía de 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Pero yo creo que ha ido quedando claro, ¿no? El primer nivel aquí no es el título, porque es el título del tema, sería lo de modelos o criterios. El segundo es pues lo que cuelga de modelos, biomédico, conductual y cognitivo. El tercero es lo que cuelga de biomédico y otro cuarto sería si colgaran algo dentro de síntomas, pero como no, pues por ejemplo, el ejemplo sería aquí, esto de top down o bottom up, ¿vale? Esto para representar un poco esto que voy repitiendo todo el rato de niveles de jerarquía. E insisto otra vez porque es importantísimo. Solo está entrando hasta este nivel de jerarquía, ¿vale? Especificaré pregunta a pregunta y haremos una estadística, al menos de la última convocatoria, porcentaje de preguntas contestadas a ese nivel de jerarquía y lo vamos a justificar poniendo el número de página y todo lo que haga falta, y más otros 4 o 5 criterios que he estado pensando que son importantes también para analizar un poco el examen, más allá del comentario. Comentarios no voy a hacer, o solo vamos a hacer de preguntas que tengan algo de comentar, pero hay muchas que son poner la página y tú vas a la página y está la definición exacta, entonces ¿qué te voy a comentar? Vale.
Entonces, bueno, posibles problemas de no hacer esto, pues muchos. No lo voy a repasar, ya los he ido comentando. Vale, dudas habituales. Cuando dejo un tema y paso... Vale, cuando dejo un tema y paso al siguiente. Pues en realidad podría ser infinito, porque tú te puedes acabar aprendiendo todo lo que quieras de un tema. Pero bueno, pues cuando tengas la sensación... Bueno, primero cuando no tenemos un límite temporal, es cuando tú tengas la sensación de que ya lo sé, lo puedo decir de carrerilla, de manera fluida, y ya pues yo creo que en verdad es una apuesta, es un criterio arbitrario. Entonces, bueno, pues yo apuesto que me quedo aquí y que sea lo que Dios quiera, en verdad, ¿vale? En nivel, o sea, en clínica te lo vas a saber casi todo, pero en realidad el límite lo marcará ahora cuando hagamos porque algunos no lo hemos hecho aún, el límite temporal, ¿vale? Y esto es importante. Creo que lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Si tenemos menos tiempo del que nos llevaría a aprender un tema muy bien, tenemos que dedicarlo solo a los primeros niveles de jerarquía, ¿sí? Porque imaginar que estoy dedicando el tiempo en el primer bloque de los temas, pues me quedo sin el resto del tema. No tengo el contexto del tema entero, me he quedado a la mitad y no me sé los niveles de jerarquía superiores de las otras partes del tema. Entonces, si tengo 10 módulos solamente disponibles por pura planificación anual, ¿no? Y a mí me gustaría, y mi ritmo o mi criterio de acabar un tema es de 20, pues esos 10 módulos hay que dedicarlos de arriba a abajo. Esto es como yo resolvería la falta de tiempo. Vale, lo de si no lo pongo a mi manera, no puedo estudiar del manual, bueno, pues es que no es fácil hacerlo, pero la clave está en tener un buen esquema, guía, y luego confiar en que lo que estás aprendiendo durante esos días se te está quedando, y sobre todo se va a apuntalar en las evocaciones. Claro, como no hemos tenido esa experiencia, es como si necesitáramos tenerlo escrito, como si nos diera seguridad, tranquilidad, ¿no? Pero no, en verdad no aporta nada tenerlo escrito. Bueno, solo eso, una especie de organización que has hecho, lo has procesado, hombre, al escribirlo lo has procesado, pero si no haces nada activo con ello, pues se va a quedar ahí escrito. Está muy bonito, con arandelas y todas estas cosas que le ponía yo, pero se puede quedar ahí si no haces todo esto que... Entonces yo creo que un término medio es usar las hojas complementarias como una especie de resumen en la que vas poniendo todos los elementos de cualquier manual o del mismo manual, pero con el detalle que tú quieras, sin tener que perder todo ese tiempo en resumir. Este es el miedo que he comentado antes, que luego va desapareciendo porque no suele haber interferencia entre temas, solo si se solapa mucho. Y ya sabemos que hay muchas solapaciones, sobre todo en clínica, porque nos hacen ver un trastorno en 2 o 3 sitios, sobre todo en psicopatología y en terapias. ¿Se puede integrar? Sí. De hecho, yo animo a los que ahora me están contactando, que están en segundo de grado, por ejemplo, a que prueben de hacer esa integración. Pero si ya hemos hecho vueltas, o si ya estamos por la mitad y ya hemos hecho unos temas, pues eso no creo que valga la pena cambiar el criterio, y yo estudiaría los temas por separado, ¿vale? Vale, voy lenta, voy demasiado rápido, bueno. Estas son las dudas ahora de estas primeras semanas, que os he invitado a cambiar el método un poquito, pero también se va resolviendo un poco solo, y luego pues será el planning anual el que marque si va lenta o no. Nos determinaremos qué tipo tenemos para cada tema, que eso se puede calcular. He hecho unas fórmulas ahí, otras fórmulas en Excel, para calcular teóricamente en función de los módulos que tú tengas disponibles a lo largo del año y el peso relativo de cada tema, sabrás teóricamente cuántos módulos puedes dedicar a esos temas. Eso es una cosa aproximada, y luego tu ritmo, o también tus conocimientos previos en otras materias de otros años. Bueno, es un conjunto de cosas, y por eso hay que personalizarlo mucho el planning. Y lo de si voy lenta demasiado rápido, también se verifica si tú te sabes el tema. Si tú, por ejemplo, has querido correr mucho en la parte de memorización, pero en las evocaciones estás teniendo que reaprenderlo de nuevo, seguramente ha sido porque fuiste demasiado rápido. Yo ya voy teniendo más o menos el ritmo medio de cada tema, pero cambia mucho cuando hay opositores que están en los 300 o 400 puestos, ¿vale? A ese nivel van más rápido, porque claro, tienen más asentado, más información más rápido, ¿no?
Pero si empezamos como una especie de cero, ya sé más o menos los ritmos y yo también puedo ser una referencia. Pero la mejor referencia es vosotras mismas cuando vayáis evocando todo el tema entero, ¿vale? Y bueno, me dará tiempo con todos los temas. Hacerlo a nivel 3 o 4 sí, que esta será un poco nuestro reto a lo largo del año. Porque habrá temas, o sea, estaréis tan acostumbradas a saberos el tema tan bien que cuando llegue la obligación de quedarnos en un nivel no querremos. Por eso aprovecho, no. Insisto, perdón, estoy ya espeso. Insisto en que vayamos de arriba a abajo y en las periféricas quedarnos en un nivel 3 o 4 está muy bien. Y sobre todo si miráis el examen, el último. Pero bueno, límite de tiempo siempre vamos a tener con 200 temas por delante. Yo insisto que es de las, si no la peor oposición de este país, solo por punto de partida del opositor, número de temas y preguntas, ambigüedad, bueno, una serie de cuestiones que no están en... Bueno, poca cultura también de opositar en este sentido, de tener preparadores y tal. Sí hay academias, pero yo creo que nos infantilizan un poco, esto ya lo he criticado por escrito. Entonces yo creo que este cúmulo de factores, bueno, y la ratio, por supuesto, pues hacen de las peores oposiciones de este país, y hay que recordarlo, y es un reto. Entonces, un año por delante con 200 temas, bueno, pues siempre vamos a querer más tiempo. Eso hay que ir asumiéndolo, pero se asume pues con el método, con tener un sistema pues bien integrado y sobre todo con el planning anual. Ahí vemos, en función de nuestros ritmos, nuestros conocimientos y tal, pues hasta dónde podemos abarcar o no, ¿vale? Vale, pues pasamos a la última, que es una prolongación de la memorización. Esto ya es un poco más arte, el cuánto tiempo dejar pasar desde que acabo un tema, ¿no? Yo cuando opositaba, la verdad es que no había leído mucho de eso, solo me quedé con la entrevista en la radio y era demasiado ansias. Evocaba, si os fijáis en las fechas, evocaba muchos días seguidos, pero no porque no me lo supiera el día anterior, sino porque pensaba que había que hacerlo así y yo estaba probando, ¿vale? Ahora en general lo que estamos viendo que funciona es 7 días, 2 semanas, esto es aproximado, 7 días, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, etc. ¿Vale? Y si llega un punto en que me lo sé muy bien, no tengo por qué tener miedo a espaciarlo incluso un poquito más, ¿vale? Otro principio que también está súper demostrado: cuanto más os cueste recuperar la información en una evocación que llevamos muchos días sin tocar el tema, más se te va a quedar el tema. Entonces, no tengáis miedo a que llegada la mañana en el que os toca evocar un tema, pues os cuesta arrancar y tenga que hacer un esfuerzo ahí con vuestra pizarra, escribiendo la estructura y madre mía, cómo era aquello, la regla mnemotécnica aquella, no sé qué, ¿vale? Ese esfuerzo está ahí, estáis construyendo el conocimiento. Eso es lo que se queda. Por eso también digo siempre esto de que el único que está aprendiendo de verdad en una clase es el profesor, porque es justo el que está evocando en voz alta de forma repetida. Y a veces seguro que se quedará bloqueadillo o que le cueste recuperar algo. Pues es ese esfuerzo que está haciendo él y tú no, que estás escuchando, él está aprendiendo y tú no. De nuevo, falsa sensación de que estás aprendiendo porque un profesor que explica muy bien, que ordena todos los conocimientos, que te tal. Si no haces nada más con eso, esa información se va a ir. Y lo sé yo porque me paso todo el día viendo vídeos de YouTube maravillosos, de gente maravillosa, que como yo no hago apuntes de eso, lo discuta con alguien, lo debata, hago un ensayo o lo vuelque en mis fichas, eso vuela. Si yo no hablo de ese conocimiento, no lo proceso activamente, no lo discuto, no lo debato, no tal, eso que me ha pasado por aquí de forma maravillosa se va a ir también de forma maravillosa. Vale, entonces rueda de evocaciones he llamado a qué es lo que yo seguiría, ¿vale? Cuando me toca evocar un tema, intento evocarlo de forma libre. Lo ideal sería, pues, empiezo a evocar toda la estructura y todas las mierdecitas que yo me he ido generando para este tema. Las dos cosas, si yo tengo la estructura y tengo claras todas las reglas que me dicen, las historietas,
Con estas dos cosas solamente hace falta un poquito más de tiempo para desplegar todo el conocimiento. Pero yo, nada, en 5 o 10 minutos puedo evocar esto rápidamente y ya tengo las claves para simplemente ir desplegando los cajoncitos, que muchos de ellos están en las historietas y en las reglas mnemotécnicas, ¿vale? Si me quedo a un porcentaje un poco pobre, no sé, 40, 50, simplemente así, evocación libre, que es un poco bestia, me voy apoyando, pero cada vez un poquito. O sea, intento siempre que me cueste. Entonces, la siguiente evocación sería mirando de reojillo, tapando un poco el esquema. Entonces, a veces solamente mirando el epígrafe o la forma de mi esquema de cómo era, digo, coño, hostia, ahora como que te viene de golpe toda la estructura. Entonces, solo ¿sabes? Como lo miro justito y te viene todo. Vale, y ahí empiezo otra vez a cantar todo lo que me venga. De nuevo, cuando llego a tope, me apoyo en las hojas complementarias, que ahí estará todo. Entonces, también, de nuevo, pues voy tapando, voy mirando y también de forma subvocal, si queréis, pero todo lo que cantéis es mejor. Para mí, ahora, perdón, que antes no lo he comentado, lo voy a comentar ahora, lo de la diferencia entre subvocal y vocal, ¿vale? Y bueno, también lo he comentado un poquito antes, esto de releer o la falsa evocación, de repasar un tema, de nuevo, hay que ir evitando las falsas ilusiones de aprendizaje, ¿vale? Eso está más que desarrollado en los libros, si queréis os paso capítulos, pero no creo que sea el momento. Confiar en mí en este asunto, ¿vale? Pero digo que hay evidencia que os lo puedo demostrar, que todo eso está como muy descrito. El tema de resumir, releer, todo eso crea falsa ilusión de aprendizaje o sea, inmediata, en ese instante, ¿vale? Que se está produciendo. Entonces, lo de señalar el área ya lo he comentado antes, lo de la memoria de trabajo también, vale. Esto no lo he leído en ningún lado, es una experiencia mía. Claro, cuando yo pienso mucho, bueno, tengo mis rollos, pienso sobre filosofía, ciencia política, economía, mis cosas, ¿vale? Sobre todo a raíz de trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, yo cuando pienso solo y estoy caminando, que es cuando pienso mejor, que casi todo lo que he escrito lo he escrito caminando, aunque suene un poco raro, pero es como, se vienen todas las ideas y cuando vengo a casa las apunto y ya me sale como la estructura del ensayo, las ideas, y solo tengo que ordenarlas y escribir, ¿vale? Entonces, en ese momento soy muy listo. No sé si os ha pasado, pero como, hostia, joder, estoy teniendo unas ideas y estoy pensando y me fluye, ¿no?, los conocimientos de uno al otro y tal. Pero siempre que he tratado de explicar eso mismo a un amigo, yo que sé, que tengo un colega que hablamos por teléfono de vez en cuando para hablar de estas historias, pues me veo muy torpe. Y no es lo mismo, o sea, aquí voy a una velocidad y aquí voy a otra. Entonces, esto es una experiencia 100%. O sea, que la voy repitiendo y que, vamos, que la tengo muy, muy, muy segura, por así decirlo. Todo lo que yo logre explicar de viva voz muy bien, eso lo tengo muy asimilado. Y lo que me cueste, le tengo que dar otra vuelta. Esa es la diferencia que podéis notar cuando lo hacéis subvocal. Subvocal seréis siempre más habilidosos y más rápidos que cuando lo decís en voz alta. Si queréis aseguraros de comprender algo, de haber asimilado unos criterios o unas cosas, que es muy triste, porque yo lo hago para cosas que me gustan mucho, no para criterios y modelos, pero bueno, en vuestro caso es lo que hay. Entonces, si queréis asegurar de que eso lo tenéis integrado, haced la prueba y explicarlo a alguien. Como no tenemos a nadie para que nos escuche esto, pues la técnica de silla vacía, igual que en terapia, pues técnica de silla vacía aquí como opositora. Y lo explico. Y si me trabo y me pierdo el hilo y no acabo, le tengo que dar una vuelta. Lo digo porque podéis usarlo simplemente por eso, para verificar alguna cosa, para que comprobéis cómo de bien o mal tenéis esa parte, o cómo de integrada, ¿vale? Subvocal, insisto, funciona, pero todo lo que sea más activo, lo que cueste más, pues es mejor, aunque tardes más, aunque te sientas un poquito más torpe, más... Bueno, yo es lo que os propongo con esto de cantar en voz alta, ¿vale? Creo que no me dejo nada más. Lo de aquí contextual significa que nosotros, si lo pensáis, nosotros, el que haga Active Recall, Express Repetition y todo esto, en realidad estamos haciendo un Anki, pero de todo el tema. Nosotros ya nos ponemos las fechas en las que vamos a tener que evocar eso, pero lo hacemos de todo el tema, con todo el contexto, con todas las asociaciones y todo hilado, ¿vale? Cuando hacemos Anki, que está muy bien también, cuidado, nos puede pasar que perdamos el contexto porque nos están preguntando por elementos del esquema. Imaginaos el esquema, pues nos están preguntando de elementos, pero en días
por separado. Entonces me pueden preguntar por los signos un día y los síntomas, que estamos hablando del esquema antes, ¿no? Los signos de un día y los síntomas en otro. Y sí, lo puede ir aprendiendo cada una de las cosas, pero es que tener el contexto, la situación, dentro de qué módulo está, de qué epígrafe, eso da mucha información también para contestar preguntas o para recordar otros elementos del mismo tema. Por eso digo que es un Anki contextual en el sentido de que nosotros ya hacemos eso. Y bueno, y como he dicho al principio, el que use Anki, que lo use a muerte. O el que use la lectura y relectura, que no sé muy bien cómo se aprende así, pues que lo haga a muerte. Pero bueno, y hasta ahora creo que lo que puede ir funcionando para ser más eficaces y eficientes es todo esto que os he explicado. Creo que no me dejo nada. Bueno, también los problemas como lo voy repasando. Vale, sí, las dudas sí que vale la pena comentarlas. Las evocaciones me llevan mucho tiempo. Sí, os vais a dar cuenta de eso. Eso es una bendición. Podéis estar como 2 o 3 horas o más evocando un tema entero. Imaginar lo que podáis llegar a saber. Y eso tras semanas. Eso ya lo experimentaréis más adelante. Sí, es un problema o no, depende de cómo se mire. Si eres capaz de cantar un tema durante 2 o 3 horas, que se dice pronto, pero se puede hacer, llévalo mucho más adelante. Entonces no te quitará tiempo. Esas 2 horas o 3 las gastas de tus módulos de estudio, te las pasas para adelante de aquí 2 meses o 3, ¿sí? Pero hay que ir haciéndolo, ¿vale? Para ir manteniendo esas 2 horas o 3 de información, ¿vale? Sí, es verdad que también nos roba tiempo de estudio los otros temas, pero es que, pues claro, es que no hay más tiempo. Si pudiéramos meter horas de vocaciones, que algunas tenéis horas de vocaciones solamente y luego las horas de estudio, pero es que la jornada es limitada y el método es muy cansado. O sea, aprender es que es muy cansado, no es el método. Entonces, claro, pues sí, pues se van acumulando. Ya os haré un vídeo también con el tema del planning anual, cómo se puede distribuir y cuáles son las estrategias que podemos seguir con microciclos y bueno, unas historias que podemos usar también para esto, pero el límite temporal y de cansancio pues está ahí. Sí, las evocaciones se irán acumulando, eso es muy buena señal, quiere decir que funciona, que estás estudiando bien y que estás acumulando mucha información. Y aquí, pues nada, organización pura con el calendario para saber qué fechas tienes que ir recuperando los temas anteriores, ¿vale? Pero ya os digo, cuando llevéis 3 o 4 evocaciones, vais a ver que el tema es vuestro y que pueden pasar muchos meses. Y creo que depende mucho de las reglas mnemotécnicas y de esas historietas para que se queden incluso para toda la vida, ¿vale? No sé si para toda la vida, pero muchos años. Pero vamos, como mínimo a febrero llegas con esa información súper clara y no digo si te la están escribiendo. De hecho, muchas de las preguntas las podréis contestar, o bueno, algunos ya seguro que os pasa, pero más este año simplemente mirando la pregunta sin ver las respuestas, ¿vale? Que eso es otra cosa que os recomiendo para las preguntas tipo test que hagáis en los días. El tiempo ya lo he comentado, que es un poco de arte. Yo haría ahora mismo 7 semanas, 2 semanas, 1 mes, 3 meses y tal. Y la cuenta, ¿cómo llevo la cuenta? Pues eso, una manera es el... Creo que lo tenía aquí, a ver. Perdonad, no os he enseñado el calendario de fechas. Bueno, el calendario de fechas que tenéis en las plantillas. Ah, mira, estaba aquí. O el Google Calendar, como queráis, el sistema que queráis, pero bueno, en algún sitio tiene que estar anotado la fecha en la que toca. Esto, que parecen vueltas, bueno, lo son, pero en realidad son evocaciones. O sea, fijaros que las negras son fechas muy consecutivas, que era la parte de esa ansiosa que os dije, pero luego de julio a septiembre dejé unos meses y luego de septiembre a noviembre. No lo hice tan sistemáticamente porque ya os digo que no seguía esto, ¿no? Yo no había aprendido en ese momento nada de esto, era pura experiencia, pura empiria y ensayo y error. Y los colores simbolizan eso, ese salto a la siguiente vocación, por así decirlo, ¿vale? En vuestro caso será una fecha para cada una de ellas. A veces 2, porque en un día a lo mejor no os da tiempo, sabréis tanto que tendréis que ocupar 2 días de módulos concretos para evocar todo el tema, ¿vale? Y poco más, me he enrollado un poquito, supongo que lo habréis visto en por 2, me lo he ganado. Y nada, os iré haciendo vídeos de lo que crea que sea importante.
Y nada, estoy abierto a que me digáis también qué otros vídeos o qué otros documentos os haría falta o cualquier cosa. No tan largos, por supuesto, este me parece importante para ir detallando. Otra cosa que podemos hacer, esto mismo lo podemos hacer en una tutoría, 1 a 1, claro, y con un tema concreto. O sea, que yo con vosotras hago un tema entero, si queréis, y lo incluso memorizamos juntos, a mí no me importa. Desde el esquema borrador a pasarlo limpio, crear un código de colores, crear historias, reglas mnemotécnicas, cómo hacer las hojas complementarias y cómo ir memorizando paso a paso, cómo leer rápido, todos estos procesos, si queréis, yo creo que han quedado claros, pero si surge alguna duda, en tutoría podemos hacer todo lo que queráis de eso, ¿vale? Bueno, pues nada, los voy a subir a YouTube. Ahora que pienso, he estado con musiquita de fondo porque me gustaba aquí hablar un poco de música, porque si no me vuelvo loco y no sé si el copyright me lo va a permitir. O sea que al final no sé cómo voy a subir esto. Bueno, nos vemos en las tutorías, un abrazo y mucho ánimo con el estudio.